Bienvenidos a Brujas y Algo Más, este espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas, de las que tenemos cierta magia, de las que somos reales y de las que quizás no tanto. Todo el año es invierno junto a ti, rey Midas de la nieve, y huyó la golondrina escondida en el pelo. La lengua no produjo más ríos atravesando catedrales de eucaliptus en las torres. Huyó por la rendija la ola azul en cuyo centro se mecía la paloma, y el cielo blanco bajó para ahogar a los árboles. El lecho es el glaciar que devora los sueños, y surgió el puñal de hielo para cercenar minuciosamente la pequeña belleza que defiendo. Y el sol se aleja cada día más de mi órbita. Solo hay invierno junto a ti, amigo. Y ella fue una mujer con una personalidad fuerte, impactante. Y cuando se ubicaba su trabajo dentro del realismo mágico, del que fue una de sus precursoras, aunque ella lo negaba, ya que ella lo consideraba una mera herramienta publicitaria y totalmente innecesaria para su obra literaria. Pero lo cierto es que su obra es un viaje entre lo real y lo imaginario, un poco como su vida misma. Y su obra se destaca por romper con tradiciones y tabúes, por ser original, por romper las ataduras de la condición femenina de su época, por ser una pionera. Ella exploró todos los géneros, teatro, cuentos, novelas y poesía. Ella fue periodista y traductora. Ella escribía. Y ella abordó el feminismo, la violencia sexual. Ella expuso las injusticias contra los indígenas. Su literatura proponía un discurso disidente que atacaba la versión oficial y a quien ostentara el poder político. Y hoy aquí, en nuestro canal, en nuestro espacio, Elena Garro, quien fue considerada figura de las letras mexicanas del siglo XX. Y Elena nació en la capital poblana en un tiempo en el que México todavía sufría los estragos de la revolución. Y ya desde muy niña, sus intereses la llevaron a estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria, ingresando luego a la carrera de Letras Españolas, donde allí conocería al escritor Octavio Paz, quien se convertiría en su esposo. Y fue precisamente a causa de ese matrimonio que ella no pudo completar sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma de México, aunque eventualmente Elena podría realizar estudios de posgrado en Berkeley y la Sorbona. Pero eso sí, sus otros sueños, como el de la danza clásica, quedarían truncados. Y ella lo contaba así: yo iba caminando a la escuela cuando un grupo de personas cercanas a Octavio y él mismo me desviaron a las oficinas del registro civil para casarme. Esto fue una manipulación de Octavio que puso fin a mi vida de estudiante y que casi aniquila mi sueño artístico. Y el matrimonio viajaba por todo el mundo gracias al trabajo diplomático de Octavio Paz. Y en 1939 nacía su única hija, Laura Paz Garro, quien siguiendo la actividad literaria de sus padres, publicaría también poemas y cuentos. Y ya en las primeras obras de Elena Garro, nuestra protagonista de hoy, escritas en los últimos años de la década de los 50, y sus trabajos periodísticos de la década anterior, se muestran los sentimientos profundos de la vida de una mujer que intentaba construir su propio camino en el mundo de las letras, pero que no tenía permitido de ninguna manera opacar la carrera de su esposo. Y ella alguna vez contaba: empecé a escribir porque estaba en Berna y muy enferma y me acordé de mi infancia, y entonces escribí los recuerdos del porvenir y la iba a quemar en una estufa, pero mi hija y su primo me detuvieron. Ella tomó el libro y corrió a su cuarto. Y su hija rescataría de las llamas del fuego la que fue considerada la semilla del realismo mágico y que se convertiría en la obra más admirada de Elena Garro, donde el poblado de Ixtepec toma voz y así se convierte en el narrador de una trágica historia de amor y deseo, pero también de celos, de crueldad, en el contexto de la Guerra Cristera, que fuera uno de los más sangrientos episodios en la historia de México. Y en otra de sus obras, llamada La vida empieza a las 3, vemos una reflexión que nos acerca al malestar de vivir con alguien con quien no estamos cómodos, y mientras ocurren encuentros con personas con las que se crean diferentes conexiones intensas y emocionantes. Y tal vez es
en este breve cuento donde ella deja ver las sensaciones de estar inmersa en un matrimonio infeliz, un matrimonio agobiante. Y es que fue un par de años atrás, y sin informárselo a Elena, que Octavio Paz había solicitado el divorcio express en una oficina fronteriza de México, y fue esa misma oficina quien notificaría a la escritora del proceso judicial que la liberaba de su unión a Octavio Paz. Pero como resultado de esto, ella viviría uno de los más problemáticos episodios de su vida. Elena Garro fue condenada por la opinión pública, fue duramente criticada por su divorcio. Para los estereotipos de la época, ella no era, como debe ser, una mujer. Todo agravado porque Octavio Paz tenía mucho peso en la vida política y cultural de México. Y la amistad con algunas de las figuras principales del Partido Revolucionario Institucional, sumado a la crítica por su divorcio, derivó en que ella fuera llamada la escritora maldita, algo que cambiaría con los acontecimientos de octubre de 1968, cuando Elena se convertiría en una dura crítica de aquellos hechos y al gobierno que los encabezó. Tras publicar varios textos criticando la masacre de Tlatelolco y de ser investigada, ella y su hija se autoexiliarían de México y viajaron rumbo a Madrid, viviendo casi como indigentes, una vida tremendamente complicada. Es que por un lado, ella continuaba siendo investigada por el gobierno mexicano y por otro lado, ella tampoco podía avanzar profesionalmente debido a la mala relación con Octavio Paz. Y en una carta que ella le envía a él para solicitarle ayuda para su hija, ella decía: «Me cuesta mucho trabajo dirigirme a ti, tal vez porque me eres completamente extraño, o por el contrario, es porque te conozco demasiado bien». En 1994, ella finalmente puede regresar a México para morir 4 meses después que él en Cuernavaca. Y solo tras su muerte, Elena Garro recibió todos los reconocimientos que le fueran negados en vida. Y espero que este episodio de esta mujer tan especial les haya gustado tanto como a mí. No te olvides dejarme un comentario si querés sugerir alguna protagonista. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo en Brujas y Algo Más.